Bueno, vamos a hablar hoy de la otitis media. La otitis media es una patología que se ve muy frecuentemente, sobre todo en los niños. En los niños y sobre todo en la infancia, yo diría que es muy raro que la criatura no tenga una otitis media aguda, con dolor o con supuración en los primeros años de vida. Yo diría que casi el 70%, sin temor a equivocarme, de las estadísticas que he leído, dicen que que el niño antes de los 3 años y medio, tiene una otitis media. A veces con sufusión, es decir, con moco, que se le llene el coto, que es uno de los temas bastante importantes porque como la criatura está aprendiendo a hablar, si tiene moco en el oído, es como si estuvieran, pónganse las manos sobre los conductos auditivos externos y es como cuando usted está escuchando no escucha prácticamente nada. Y entonces como se están aprendiendo a hablar estas criaturas, se demora el aprendizaje del habla, que es muy importante. Y a veces yo diría porque es bastante frecuente que el pediatra no se dé cuenta de la otitis media serosa, porque la imagen timpánica es prácticamente una imagen timpánica normal, a veces discretamente abombada y a veces aparece en las vesículas. Pero como las criaturas tienen en el conducto auditivo externo habitualmente pequeños trozos de cera, dificulta la visión. A nosotros que somos verdaderamente especialistas, que a veces tenemos que revisar el paciente con microscopio y todo demás, nos resulta a veces difícil poder llegar a un diagnóstico de certeza. Me imagino que el pediatra le tiene mucha más dificultad que nosotros porque tampoco tiene los elementos para poder llegar al diagnóstico. ¿Cuáles son las causas que produce en el paciente una otitis media? La otitis media se produce, como yo dije en el bloque anterior, por déficit inmunológico, es decir, baja las defensas de la criatura. ¿Y por qué bajan las defensas de la criatura? Porque ustedes saben que cuando la criatura nace, el perfil inmunológico se lo da la madre a la criatura. Entonces, ese perfil inmunológico lo va perdiendo y casualmente llega alrededor de los 5 años cuando prácticamente lo ha perdido y empieza a ser su propio perfil inmunológico que llega prácticamente a los 10 años, a tener el perfil inmunológico de adulto, 10, 12 años. Entonces, ¿cómo se llaman a los chicos, a las criaturas? Mocosos. ¿Por qué? Porque están llenos de moco. Y esa cantidad de moco se produce casualmente porque no tienen un perfil inmunológico importante. Otra de las cosas que se le agrega, sobre todo a las criaturas, es la hipertrofia adenoidea, porque la adenoides produce unas inmunoglobulinas, que no vamos a entrar en detalle, como las amígdalas. Entonces aumentan su tamaño. Entonces les produce una retención de moco a nivel del caum, de la parte posterior de la faringe, y a su vez les puede traer como consecuencia las famosas apneas de sueño. Pero todo esto hace que las trompas de Eustaquio, que son dos comunicaciones, ustedes saben muy bien porque son médicos, que de la caja del tímpano vayan hacia la parte posterior, se llenen de moco. Y eso es un problema bastante serio que a veces aparece en el adulto y con la polución que tenemos en las grandes ciudades se observa con bastante frecuencia, con los alérgicos también. Es decir, cuando uno se suena, es muy práctico, cuando uno se suena, para que ustedes tengan conciencia de lo que yo les estoy diciendo, cuando se suena la nariz, de repente el oído se tapa. Esa sensación de oído tapado habitualmente es producida por moco. Entonces, esa es lo que se llama la otitis media serosa. Ahora, ¿qué otra patología podemos, la otitis media serosa? Que evidentemente hay personas que la tratan con corticoides, otros que la tratan con antibióticos. Después vamos a hablar en detalle puntualmente. Yo diría que la otitis media serosa en general se le puede dar un corticoide de depósito cuando el cuadro es bastante importante y sobre todo cuando la parte clínica lo permita, porque no se puede dar un corticoide de depósito en una persona que es un inmunodeprimido, en una persona que es un diabético, etcétera, etcétera. Y algunos dan antibióticos, se puede dar un antibiótico sin ningún inconveniente, ¿no es cierto? Sobre todo una amoxicilina o una amoxicilina con ácido clavulánico, según la edad y según el peso de la criatura, y en el adulto también se da perfectamente, por ejemplo, 1 gramo cada 12 horas y sin ningún inconveniente. Muy bien, esa es la otitis media serosa. Ahora, la otitis media supurada puede ser con
perforación o sin perforación. Es decir, ¿qué pasa con la perforación? La perforación es cuando viene el paciente a la consulta, que tiene un dolor intenso y empieza a supurar y le sale secreción purulenta del conducto auditivo externo. También, el tratamiento en general, esto hay que considerar siempre que hay algunos factores clínicos que hacen que esta persona tenga este tipo de patología, que es muy importante tener en cuenta. A veces se produce sobre todo en criaturas, una otitis media purulenta, sin perforación, que a veces es necesario recurrir o bien a una paracentesis, que se hace con láser, se hace con el estilete, la aguja de paracentesis, etcétera. Pero todo este tipo de patología es muy importante tener en cuenta el estado general de la criatura o el estado general del paciente. En los adultos, cuando aparece una otitis media serosa, no hay que descartar, hay que pedir una tomografía computada porque puede ser la causa de la presencia de un tumor de Kabum, entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de patología. Gracias.